Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Fuera de la Caja y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, pues está próximo a celebrarse el Día Internacional de la Violencia, para evitar la violencia de las mujeres, la erradicación de la violencia de las mujeres, pero cada mes, los días 25, se realizan una serie de actividades donde pues buscan justamente visibilizar este tipo de violencia a nivel nacional e internacional, por supuesto, pero bueno, pues vemos que en las instituciones, en todo lo que tiene que ver con el gobierno, también hay una serie de acciones y bueno, pues ahora creo que es un buen momento para hacer un corte y pues analizar qué estamos viviendo y cómo vamos en este tema. Saludo a Cecilia y a Tonancy, que me acompañan en esta mesa. Y bueno, pues que estamos viendo, previo a esto ya estuvimos ahí un poco platicando, pero bueno, pues de entrada, una de las cosas que hemos estado viendo tienen que ver con la violencia psicológica, que de acuerdo a las cifras del INEGI, pues es la que tiene mayor prevalencia y es algo que nosotras no identificábamos o lo tenemos más interiorizados, la soportamos más. Buenos días. Hola, buen día, muchas gracias por vernos, por seguirnos y aquí estamos para hablar de este tema tan importante. Buenos días, un gusto como siempre compartir con ustedes y pues definitivamente este tema que aparte de la importancia también es un tema bastante complejo porque incluso muchas de nosotras las mujeres somos también las generadoras de este tipo de violencia. Así es, y bueno, pues les decíamos que las cifras del INEGI pues eran aclaraban un poco la situación que tenemos actualmente y bueno, como les decíamos, la violencia psicológica es la que tiene un 51.6%, seguido de la violencia sexual con 49.7%, la violencia física 34.7% y la violencia económica, patrimonial y discriminación el 27.4%. Y bueno, pues estas son las cifras que tiene el INEGI. Sin embargo, bueno, pues las cifras de la Secretaría de la Mujer recién formada pues refieren que al menos el 70% de las mujeres en México han tenido que vivir alguna etapa de violencia en sus hogares, en las escuelas, en sus trabajos sobre todo, y bueno, que a lo largo de su vida han tenido que lidiar con esto. Realmente estos días naranja han visibilizado más, pero ¿hemos logrado avanzar en esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que sí, precisamente por esas cifras, ¿no? Que ya se habla, ya las mujeres pueden identificar que están viviendo violencia psicológica. Han dejado de normalizar, de decir, bueno, me cela porque es normal, ¿no? Porque me ama. No, sino que ya le ponen nombre y apellido a estas violencias, ¿no? Entonces esa cifra, a pesar que es lamentable, pero también nos demuestra que ya tenemos esta identificación, tenemos el violentómetro, que nos puede ayudar también para identificar desde la ley del hielo, por ejemplo, que es una práctica que muy normalizada la teníamos y ahora ya podemos visibilizar que es un principio de algo que puede ir incrementando a una violencia más sistemática, ¿no? Yo creo que sí. Sí, yo igual coincido en ese tema que te conté, que lo hablas desde ese punto. Pareciera que, de repente dices, bueno, hay cifras de que está pasando, pero anteriormente ni siquiera la identificábamos, ¿no? Porque más allá también de una cuestión de normalizar y de interiorizarlo, también viene de una cuestión generacional, una cuestión de antaño, ¿no? De todo lo que soportaron nuestras abuelas, nuestras mamás, y que todavía nos llegó a alcanzar en nuestras diferentes generaciones y que sigue presente. Es como que difícil todavía el competir contra esas cuestiones que incluso las mismas mujeres tenemos como normalizadas, ¿no? Pero el hecho de que ya se le dé un nombre, que ya haya mujeres que digan, no, a ver, espérate, esto no es normal, ¿no? Esto no está bien, creo que es un avance. Obviamente, si nos ponemos a desglosar, podríamos decir pues que no significa mucho, ¿no? Pero realmente significa bastante el hecho de al menos ya identificar que no solamente violencia es los golpes, sino que hay violencia, en este caso psicológica, violencia también económica, que va muy ligada a veces de la psicológica. Sí, claro. Ahora, bueno, pues tenemos como muy visto esto de los golpes, ¿no? Que fue, digamos que, y ahora el feminicidio, que es algo que estamos viendo muy seguido.
Desgraciadamente, pues son los niveles más extremos de la violencia contra las mujeres, pero desde un principio yo creo que hay algunos indicios que nos van diciendo que la relación pues no va a acabar bien, ¿no? Y como bien decían, yo coincido en el tema de que desde casa a veces nos dicen que tenemos que aguantar ciertas situaciones por el bien de la familia, por mantener a la familia unida, por no tener estos problemas de que me voy a trabajar y quién va a cuidar a mis hijos. Entonces dicen, bueno, él provee y mientras provee, pues yo tengo que aguantar, ¿no? Pero yo creo que ahora desde mi punto de vista, lo más lamentable es que estamos viendo que cada vez mueren más muchachas más jóvenes. Antes, digamos que veíamos que las golpeaban, que las maltrataban, ahora las estamos viendo que las asesinan. Sí. Y son muchachas que pasan a veces por la universidad y que constantemente está el violentómetro y les están diciendo, pero todavía no les cae la idea de que hay ciertas situaciones que no se deben de permitir. Y me refiero a algo bien común y siempre pongo este mismo ejemplo. Yo veo hasta camisetas que dicen, yo soy la tóxica, él es el tóxico, ¿no? Entonces entendemos a veces el amor desde el sentido de que la toxicidad, el que esté yo encima de ti, el que yo te cele, ¿no? Eres mi pertenencia, ¿no? Y que tú no tienes derecho ni a tener amigas, ni amigos, ni a salir, ni a tener tu propia vida y objetivos de vida. Entonces, y lo vemos que lo usan, lo ponen con mucho orgullo y se venden camisetas sobre esto. Y finalmente pues habla de eso, ¿no? De que no entendemos el amor desde una, digamos que desde una concepción más libre, y nos han enseñado que tenemos que sufrir para amar, ¿no? Sí, que el amor al final de cuentas es una cuestión individual, ¿no? O sea, que para ella hacerse colectiva, ¿no? O en este caso de pareja, ¿no? Sin embargo, también las mencionadas red flags, ¿no? O sea, sí. Ahorita ya se habla de eso, incluso se hacen memes y burla de eso, pero realmente, o sea, sí hay como esos indicios, ¿no? De violencia que a veces dejamos pasar, ¿no? Por el tema de, no, pues es que eso, ¿no? De amar y sufrir, cuando realmente la concepción del amor es compleja, ¿no? O sea, cada quien lo construye y lo identifica a su manera, pero sufrir definitivamente no es una característica que tenga que ver con amar, ¿no? Otro de los temas también es que muchas de las cuestiones de redes sociales y eso también fomentan muchas veces que se permitan ciertas cosas, ¿no? Por eso el tema también de aparentar, de tenemos una relación súper bien, ¿no? O sea, ¿cómo voy a decir que me violentan? Qué pena, ¿qué van a decir, no? Que a pesar de todo el avance tecnológico y social, todavía el qué dirán o la manera en que te van a juzgar todavía pesa, ¿no? Todavía pesa, sí. Y pesa contra la mujer, no contra el hombre, desgraciadamente, ¿no? Sí, sí, así es. Fíjate que hace un momento que hablaba sobre que ahora las mujeres pues han sido más violentadas, o bueno, se ha dado a conocer más esta violencia y han llegado a los feminicidios. Creo que quizás, o sea, de tantas explicaciones, una de ellas es que precisamente es porque las mujeres ya no nos dejamos. Y entonces, voy a decir así la afirmación, te crees muy gallita, ¿no? Y eso creo que despierta más la ira, más el enojo y llega a esos límites pues irreversibles, ¿no? Entonces sí es precisamente como ya las mujeres ya no nos dejamos, eso mismo, fíjense cómo es un círculo vicioso o puede como, ¿cómo le llaman este juguete que lanzas y se te regresa? Ajá, un boomerang. Se te puede regresar de manera negativa, perdón. Por ejemplo, si tú vas en la calle, ¿no? A mí me ha pasado varias veces cuando voy corriendo, de repente pasa un taxista o bueno, una persona en el volante y me empieza a decir de cosas. Yo, mujer empoderada, o sea, de repente sí les hago, o sea, les pongo cara, ¿no? Les pongo de cara nada más y así como que, pero de repente sí digo, no puedo caer en este alebrestamiento, ¿no? Porque pueden suceder más cosas. Del centro te va a tocar ahí, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Oídos sordos, ¿no? De gente que está
no es un peligro latente, ¿no? Pero sí creo que el tener este asunto de 25 de cada mes, hablarlo, es como un recordatorio para que las chicas, las mujeres, vemos mujeres, o sea, ya en edad más avanzada, que han tomado decisiones importantes en su vida y que dicen, hasta acá, o sea, 40 años de matrimonio, no me importa tirarlos a la basura, no voy a aguantar una violencia más, ¿no? Claro. Es que creo que, creo que también el hecho de que muchas de las cosas de estos casos se sepan, no es que no pasaran antes, también creo que el hecho de que haya redes sociales, asociaciones, que ya haya una estadística, de que incluso haya denuncias también de parte de los familiares, ¿no? Creo que también esa recabación de datos ha hecho que sea más visible la violencia. No quiere decir que antes no pasaba, sino que de repente si te mataban ahí en el pueblo, nadie decía nada, ¿no? Pues ya lo mató, pues era su esposo, tenía derecho, ¿no? Sí. Y no se investigaba y no se daba a conocer. Creo que también eso ha ayudado, como dices, quizás hay cifras, pero al menos ya las hay, ¿no? Exacto. Yo siento que una de las cosas que más estamos viendo, por eso creo que tiene mayor prevalencia la violencia psicológica, tiene que ver con los espacios ganados, como bien decía, ¿no? Entonces, vamos a las empresas, vamos a las escuelas, vamos ahora a la política, ya llegamos a otros niveles y hay muchas resistencias, ¿no? Que a lo mejor un odio, ¿no? De gente que dices, ay, no, yo nunca sería violentador porque tengo hijas, pero a la hora de que ya le estás compitiendo tú por tú, ahí es cuando sacan el cobre y sale lo más profundo de su misoginia, ¿no? Y es que creo que también se ha convertido tristemente en una lucha de hombres contra mujeres, cuando realmente es una lucha de lo correcto y lo incorrecto, de una cuestión de derechos, ¿no? O sea, es que ellos se están peleando, respeto y tolerancia, que serían ideales, ¿no? Sin importar el género, pero se ha tomado como esa cuestión de como si las mujeres llegaran a arrebatarles cosas, ¿no? Cosas que ellos ya tenían, y realmente nosotros lo único que estamos peleando son derechos que ellos han tenido toda la vida y que nosotros como mujeres hemos tenido apenas en una década cercana, en un año, en meses, ¿no? Y todavía faltan muchos derechos que las mujeres todavía están peleando, pero se ha hecho esta parte como división, ¿no? De ¿estás conmigo o contra mí? O sea, no hay como esa parte de tolerancia de, ok, no estoy de acuerdo, no opino, pero lo voy a respetar. Pero ahí tiene que ver de que no te ven como su igual. O sea, si te vieran como su igual, no dependería tu género, o sea, porque ahí diría, no, pues es que es muy buena profesionista en lo que está haciendo, lo está haciendo bien, entonces yo me tengo que motivar, me va a decir, no, es que como una vieja, perdón por la expresión, me va a mí a ganar. Me va a venir a mandar. Y a mandar, sí, ¿no? Sí. O sea, si ni en mi casa me mandan, ¿no? Que lo he escuchado muy seguido. Entonces, esta situación, o sea, sí influye el género para que se den estos círculos de violencia y te empiezan a llamar despectivamente. O a demeritar ese logro que ese logro, hacer, ¿no? Fíjense que aquel día estaba viendo una página feminista y me gustó mucho esta idea de cambiar los discursos, ¿no? Muchas veces decimos, ella llegó ahí porque tuvo relaciones con muchas personas para alcanzar ese puesto. Entonces, ¿por qué no cambiar el discurso y decir, los puestos importantes son dominados por hombres y condicionados sexualmente para que las mujeres puedan llegar ahí? Claro. ¿Sí? Entonces dice, sí es cierto, porque no le vemos el otro lado. Es verdad, ¿no? Lamentablemente es una práctica muy común de algunos puestos y pues ¿por qué no señalar y avergonzar a estos hombres que condicionan a las mujeres para darles una oportunidad laboral? Sí, al final de cuentas te estás poniendo el pie un hombre a otro hombre para favorecer a una mujer, pero al final él se favoreció. ¿A cambio de qué? Sí, exactamente. Sí, eso se da mucho, ¿no? Que siempre digamos que desde chicas nos digan los límites, ¿no? Y te digan, es que tu cuerpo y esto, pero a la hora de que ya llegas al ámbito laboral, sí, ahí tu cuerpo se vuelve una moneda de cambio, ¿no? No importa que te hayas... Tu género, ¿cómo está? ¿No? Estudiado muchísimo y que hayas tenido
pues una educación destacada, sino que ellos te quieren reducir a eso, a un cuerpo que no lo hacen con los varones. Bueno, sí existen casos, obviamente, de violaciones y cosas así. Ahora lo vemos más, que ya se han abierto también algunos hombres que son homosexuales, ¿no? O bisexuales y que también sufren ese tipo de acoso. Ahorita ya lo vemos, digamos, que también lo exhiben, ¿no? Pero en el caso de la mujer creo que ha sido sistemático desde hace mucho tiempo. Y cuando ves a una mujer que logra algo, dice, fue por algo. Sí. Incluso las mismas mujeres, ¿no? A veces llegan a hacer estos comentarios. Y es que también creo que el tema, volvemos a lo mismo, viene también de generaciones. Desde el tema de, hay puestos para mujeres, ¿no? Exclusivos para mujeres, ¿no? ¿Dónde ibas a contratar un secretario, ¿no? Secretaria, porque ese es un puesto de mujeres, ¿no? Y un gerente es un hombre. No es una mujer. O la enfermera, ¿no? La enfermera, y si te encontrabas a un enfermero, no. Debe ser homosexual. Exacto, no cuestionaba su preferencia. Sí, así es. Y ahorita sí estamos viendo mucho más, yo insisto, este tema de la violencia psicológica, y está muy normalizada. Pongo un ejemplo de un trabajo que tuve, ¿no? Donde yo era la única que estaba, digamos, que en un puesto directivo. Y entonces de repente los escuchaba y ponían, escuchaba cómo se referían a las mujeres. Y yo ponía mi cara de malestar y me dicen, ay, es que seguramente estás arreglando. O sea, ¿qué diferencia hay? ¿Pienso mejor? ¿Pienso menos? ¿El oxígeno se me va por la regla o algo así? Cambios hormonales. No, los cambios hormonales existen en los hombres y en las mujeres. Por supuesto, las mujeres tenemos algunos procesos más difíciles porque obviamente damos vida. Pero ellos también tienen cambios hormonales, ¿no? Pero el que te disminuyan por una condición física que tienen todas las mujeres, ¿no? Por tu condición de mujer menstruante, dices, oye, ¿qué pasa, no? Y la otra que decían mucho es, te hace falta novio. Te hace falta, ¿no? También es una de vieja mal. Sí. O sea, y tú decías, ¿qué tiene que ver? O sea, ustedes vienen muy relajados, ¿por qué? ¿O qué? O sea, siempre eso lo escuchaba yo. Y te lo tienes que tragar porque le dices, bueno, pues yo no necesito de esto. No, seguramente eres machorra, ¿no? O sea, ya comienzan a decirte otras cosas y la verdad es que sí era difícil estar en un lugar donde había 8 varones, todos hablando de lo guapas que estaban las compañeras y hablando de las propias compañeras, ¿no? De manera despectiva. Y cuando tú te quedas ahí, bueno, pues es que venimos a tener una junta, no a tomarnos una chela, ¿no? Sí, hasta el contexto era mal ubicado. Sí, mal ubicado. Pero hay una teoría feminista que nos dice que precisamente la dependencia de la mujer hacia el hombre viene desde la creación divina, ¿sí? ¿De dónde viene la mujer? Pues de la costilla de Adán, ¿no? Entonces, esta creencia de que somos algo que le pertenece a los hombres ha hecho que seamos objetos a lo largo de toda la historia, ¿sí? O sea, si hacemos una investigación bibliográfica de toda la historia donde aparece la mujer, siempre va a aparecer en secundaria, ¿no? O sea, sí, como complementaria. Complementaria, Adelita, ¿no? Sí, como el accesorio, ¿no? Sí, de Barbie. La canción de Adelita, ¿qué nos dice, no? Cómo la objetivizan sexualmente, ¿no? A pesar que muchas Adelitas eran guerrilleras, mujeres que sacaron adelante a nuestro país, ¿no? También otra es Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Cómo ella, por la hegemonía, ¿sí? Patriarcal de que las mujeres no pueden estudiar todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Entonces, eso nos habla de que, pues, hay mucho camino que hacer, mucho camino que trabajar, pero yo siempre soy muy optimista, siento que vamos por buen camino. Sí, creo, el hecho de visibilizarlo, de poderlo platicar, de
poderlo incluso cambiar, ¿no? Sí. Las nuevas generaciones, en cierta manera dicen que son de cristal, pero también ponen más límites, ¿no? Que eso no son es tan importante, permisivas, ¿no? Sí, fíjate, desde los hogares se puede hacer muchísimo, ¿no? Desde tus relaciones sociales, matrimoniales, etcétera. Aquella vez mi hijo me preguntaba algo y yo le digo, porque luego me siento y le digo, a ver, te voy a contar mi triste historia, ¿no? Porque para él mis historias de la infancia son muy tristes y pues coincido con él. Resulta que en casa mi mamá, pensamiento patriarcal, él le servía la mejor presa de pollo a mi papá, que era la pechuga. Pero era hasta por niveles de jerarquía. A ella se servía pues un muslo con una pierna, a mi hermana mayor la pierna, a la hija de mi papá, o sea, porque él es padrastro para mí, le daba otra presa rica y a mí siempre me tocaba el guacal. Entonces una vez mi hijo me dijo, mamá, ¿por qué tú siempre comes huesito? Entonces le dije, porque tuve que desarrollar el gusto, claro, de disfrutar esa pieza de pollo, porque era la que me tocaba, ¿sí? Entonces yo una vez, obviamente siendo niña, cuestioné a mi mamá. Le dije, ¿por qué siempre me das esto? Y yo quiero pechuga. Y mi mamá me dijo, cuando tú trabajes y tengas dinero, cómprate tu pechuga. Aquí papá es el que trae el dinero y él merece. Entonces a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? Pero mi esposo me dice, es que ella trabaja. come pechuga, pero ya estás condicionado. Sí, pero algo importante es que yo al principio con la relación marital, pues era así. Y mi marido, ¿y por qué me das pechugas si a mí ni me gusta la pechuga? Le digo, o sea, yo pensando que era la mejor pieza de pollo, ¿no? Y sí, o sea, ya en la conversación me dice, es que tienes que romper con esas ideas de atender al hombre de esa manera. Y claro que las rompí, ¿no? Pero sí es un proceso largo, sí es un proceso y difícil, ¿no? Porque tienes que reconocer que te educaron de una forma totalmente distinta y como bien lo dices, de construirte, ¿no? Sí, y es que esa es una cuestión de años, ¿no? Literalmente te educaban para eso, ¿no? De tienes que aprender a cocinar para cuando tu marido, sí. Tienes que vestirte así para esto, tienes que portarte así. Ningún hombre va a querer una señorita grosera. A mí me pasaba que me decían eso mis tíos, ¿no? Y yo le digo, pues mejor, digo que no me quieren. Perfecto, le digo. Es más, voy a decir más groserías. Si no me van a quedar así, voy a decir más groserías, ¿no? Y hasta como que generas ese sinónimo de rebeldía. Ya después creces y te das cuenta que sí, obviamente no vas a estar por la vida. No es tu personalidad. No es mi personalidad, solo lo hacía porque era como que mi manera de oponerme, ¿no? Al, vístete así, porque ¿cómo vas a ir vestida así, no? O no, y así. Eso ¿no? es muy común y creo que a todos nos pasa, ¿no? El criticar a las mujeres por su vestimenta. Exacto. ¿No? Y que digas, o sea, porque lo hago y digo, bueno, es que cómo anda vestida así, ¿no? Tan corto. Pensando en los peligros que puede tener, ¿no? Pero porque finalmente tenemos que reconocer que hay una serie de hombres que tienen en su cabecita de que si alguien se viste con algo corto, está permitiendo cosas. Ajá, ¿no? Pero ese es un pensamiento que nos ha llevado el tema de tener recurrencias con eso, de que si te pones un short, sabes que alguien te va a estar diciendo algo, o que se van a parar. Así tengas la edad que tengas, y estés como estés, delgada, gordita, como sea, alguien se va a parar a decirte algo, sí. ¿no? Entonces, también luego sí me quedo de, ay, se le ve muy padre, qué bueno que se lo pone, sí, ¿no? Claro. Y que los demás soporten. Sí, pero sí te condicionas como mujer, sí. Incluso porque a mí me ha pasado de que tengo un vestido, ¿no? Que me regalaron o me compré X, ¿no? Y digo, me lo voy a llevar, pero le dije, no, porque voy a andar acá, voy a ir acá, voy acá. No, me termino cambiándome y ahí está el vestido, ¿no? Y a veces se los he regalado nuevos porque nunca me los puse, porque nunca encontré yo el momento ideal para supuestamente usarlo, ¿no? Y de repente sí es como que
tú misma te vas limitando, ¿no? Ya ni siquiera que te lo tenga que decir alguien más, sino que tú misma dices, no, porque si voy en short, voy a ir en camión, o voy a ir en el taxi, o voy a hacer, y tú misma ya maquinas todo lo que te puede pasar, porque ya te ha pasado, y lo cierto es que a mí incluso me pasó con el uniforme de la escuela, el uniforme feo, ¿no? De la prepa, que literalmente un vato me siguió todo hasta que llegué a la escuela, o sea, yo nunca he corrido tanto en mi vida, Ay, sí. como esa vez, ¿no? Y iba con un uniforme, o sea, ni siquiera pegado, porque en esa escuela no te dejaban pasar con la falda, incluso hasta te la medían, ¿no? De 3 dedos, me acuerdo que abajo de la rodilla, la calceta igual, que pegara casi con la rodilla. Ibas toda tapada. Toda, ajá, o sea, entonces de ahí dices, pues, o sea, no importa cómo vaya vestida, si alguien te va a querer ir, y siempre va a haber lamentablemente alguien que te agreda. Sí. Fíjate que independientemente de las agresiones sexuales, les voy a contar, yo viví una agresión, violencia psicológica. Yo así lo denomino porque realmente me impactó mucho, mucho, mucho psicológicamente. Fue creo que en 2022, ¿sí? Se los voy a resumir porque es bastante extenso, pero en el trabajo teníamos una cajita de ahorro. Entonces una de las compañeras, me tocaba a mí recibir la caja de ahorro y todos depositaban, pero una de mis compañeras no le sabe a la aplicación. Entonces le pidió el favor a un amigo de ella, que es compañero mío del trabajo. Entonces el muchacho le hizo el favor, me llega a mí la notificación. Abro porque yo estaba verificando, porque en años anteriores me había hecho falta. Entonces estaba verificando cada una de los movimientos, y en eso veo en el concepto del banco, en el nombre del beneficiario, que tendría que ir Cecilia Escribano, veo que le puso Mafafa Nacaranda Cinegrita. ¿Sí? Entonces yo veo eso y dije, ¿cómo? Porque una cosa, chicas, es que en lo social te pongan apodos. Claro, nunca te enteras. Porque la gente es muy sutil y no te lo va a decir, oye, tú eres fulanita de tal, pero que te lo escriban. Y pues lo primero que se busca, ¿qué es Mafafa? ¿No? Y ya vi la imagen. Nacaranda sí la tengo ubicada, ¿no? Y Cinegrita, pues es la sirenita negra. O sea, había clasismo, racismo, ¿sí? Violencia psicológica. Veo eso, me reí, porque me dio risa y dije, qué creatividad. Le escribí a él y le dije, oye, porque resulta que mandaban los comprobantes a un grupo. Y en el grupo veo en el comprobante que borró, obviamente, eso. Yo supongo que cuando vi el comprobante dijo, ching, y lo borró, ¿no? Pero en mi aplicación del banco no la podía manipular. Y entonces le dije, oye, qué mala onda que me falte ese respeto de esa manera. Me dice, perdón, fue una broma de mal gusto. Entonces, ya, ¿no? Llego a la casa y le dije a mi marido, y me dice, ¿vas a permitir que un compañero te falte respeto de esa manera? Digo, ay, no pasa nada, ¿no? Al otro día me levanto para meterme a bañar y buscar mi ropa, y ahí fue donde me di cuenta que algo se rompió en mí. Porque abro mi closet y digo, ¿y ahora qué me pongo? Para no ser Nacaranda. La mafafa que te dicen, sí, exactamente. ¿No? Entonces ahí me rompí en llanto y me dio ansiedad, un cuadro de ansiedad que jamás había pasado en mi vida. Y eso que he vivido cosas peores. Pero en ese momento vulneró mi identidad. Que has construido por años. Sí, y mi personalidad. Dime tú cómo corro a cambiarme el cabello rojo, cómo me cambio el color de piel, ¿sí? Para ser merecedora de respeto de los compañeros de trabajo, ¿no? Claro. Porque para colmo, fulano, como yo le mandé mi indignación, ya se lo había dicho a todos sus compañeros, de que se ofendió la pobre, ¿no? O sea, se burló de mí. Entonces, obviamente, mis compañeros me dijeron, oye, se anda burlando de ti. Entonces fue una violencia más allá, porque ya todo el mundo se enteró. Y bueno, lo llevé a la institución donde trabajo y no procedió, solamente una llamada de atención, ¿no? Sin embargo, sí me afectó porque, para colmo, yo me lo tenía que encontrar diario.
no se imaginan, o sea, casi un violentador, o como si me hubiera apretado el cuello. Yo lo veía y sentía y quería escaparme, ¿no? Y eso pasa con las víctimas. Tienen vergüenza. ¿Y vergüenza de qué? No son víctimas. Sí, pero tienes culpa porque dices, tal vez me he visto muy escandalosamente. Y sí, es real, ¿no? Yo soy muy de Por extrapolaria, eso, pero es mi el caso es que es tu personalidad, sí, es parte de lo que tú quieres expresar, sí. ¿no? Soy maximalista. No, eres Por tú, eso, pero a lo eres tú, mejor, como tan dices, fácil como viviste eso. mucha carencia Exacto. y quieres cambiar esta parte Ujú. y expresarlo con colores, con lo que te pongas. Claro. Pero todos somos obviamente el resultado del contexto en el que vivimos Sí. y con las situaciones que vivimos, pero no por eso tenemos que estarnos criticando. Y bueno, nosotros vivimos en un gremio donde nos estamos criticando Constante. 100% que fulana, que mengana, que perengana se vistió, que ya anda con fulano, que ya anda con mengano. O sea, porque aparte tenemos muy arraigado este tema de que las mujeres subimos a través de las relaciones con los varones, ¿no? Porque los mismos varones así lo han hecho y aparte Lo porque externa. en el contexto, por ejemplo, lo ves en la televisión, ¿no? La mujer que va a dar el clima siempre tiene que ir con la minifalda, La todo ropa más pegada, entallada ¿no? posible. Y dice mi pareja, ya se va a poner difícil el clima cuando ves que el meteorólogo va a dar, ¿no? O sea, y es real, o sea, porque el meteorólogo perfectamente puede estar dando las noticias y decirte la información que te va a decir la chica, pero la chica vende, ¿no? Y están vendiendo el cuerpo. Cada vez se ven menos, pero aún así... Pero fue un estigma de años, sí, ¿no? En la televisión, yo propiamente que trabajo en televisión y que mayormente me he desenvuelto en televisión, o sea, siempre fue ese el estigma, ¿no? De cumplir ciertos estándares, porque si no, no accedías a ciertos espacios, ¿no? O sea, que claro, tenías que estar delgada, que tenías que estar bien vestida, bien maquillada, bien todo eso, más allá de la preparación que tenías, ¿no? Y pasaba también que con los hombres, ¿no? O sea, sí podías tener un hombre gordito, feo. un hombre feo, un hombre grande, porque hasta incluso en mujeres te ponen la vigencia de edad para ocupar espacios Claro. al frente de una pantalla. Era de que, no, o sea, ya está grande y hay que buscar una mujercita más jovencita, ¿no? Sí, Con sí, sí. el hombre podía morir ahí literalmente al frente de un noticiero, por ejemplo, ¿no? Pues lo vimos en la película de La Sustancia, ¿no? Cómo es que el reemplazo automático por ser una mujer de 50, ¿no? Dicen, ya terminó su periodo productivo, ahora que venga una jovencita, ¿no? Y con otras cualidades igual, o sea, la belleza tiene vigencia, lo sabemos, y en televisión es bien aplicada, ¿no? Y lamentablemente, ¿no? Sí, Sí. y pasa de nivel nacional hasta el local, ¿no? Porque a veces Sí. dices, nada más se ve en Televisa, en TV Azteca, no. O sea, hasta en las mejores familias, en todos lados pasa, ¿no? De que, y no Sí, es como una pero lo cuestión- estás viendo totalmente. Sí, Todos claro. los días te están diciendo que el clima bonito, feliz, está asociado con la belleza, con la exuberancia, con la chica que a veces está... Sí, se sexualiza y se objetiviza a la mujer, exacto, ¿no? y el clima no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí tenemos términos como hot, ¿no? O sea, que está ligado al clima, ¿no? Y por eso es que ponen a la chica. Y lo estamos recibiendo hombres y mujeres todo el tiempo, ¿no? El tema de la belleza ahora lo estamos viendo mucho en las redes sociales, de cómo pues se está hablando un poco más de la diversidad de cuerpos. Sin embargo, las violencias son muy fuertes. La polémica que hubo ahí con la hija de un comediante, ¿no? Y cómo él se refería a mujeres grandes de manera despectiva y cómo finalmente cuando le pasa a su hija ya no le gustó, ¿no? Entonces, espero que haya aprendido de las situaciones en las que mete a las personas, porque como tú dices, o sea, el que yo les ponga un apodo y las llame de alguna manera,
yo no sé con qué fragilidad o con qué problemas se ha tenido que enfrentar. A lo mejor ha tenido problemas para adelgazar o es muy delgada y ha tenido problemas para subir de peso, para llenar un hormonales, estándar, ¿no? Y de salud. Para que llenes un estándar que lo impuso la moda a nivel internacional, que no tiene nada que ver ni con la salud ni con la estética, ¿no? Porque la estética va cambiando a lo largo de los años. En los 80s, por ejemplo, eran muy, muy delgadas. Kate Moss era un palito y ahora vemos que traen más curvas, ¿no? Incluso las canciones mismas, ¿no? Y es que sí, creo que también esta es otro tipo de violencia, ¿no? Esa violencia con la que vas creciendo, incluso desde que estás niña, ¿no? De tienes que pararte así para que te veas recta, tienes que usar esto para que te salga cintura, tienes que hacer esto para verte así, te vas ya condicionando el estereotipo que tienes que cumplir, no solamente en comportamiento, en educación y demás, sino también en cuestión física, ¿no? De que si eres de ciertos rasgos, eres atractiva, si no, no lo eres, ¿no? Aquel día estaba viendo un video y una de las panelistas decía que ella a los 9 años la pusieron a dieta. Y dije, ¿es en serio? Y cuenta su historia, ¿no? Es una mujer obesa y pues eso mismo le causó el estrés constante de bajar. ¿No? Aquí al contrario conmigo, yo era extremadamente delgada. Y entonces siempre los comentarios eran de, ay, está anémica, está desnutrida, ¿no? Entonces cuando voy a la universidad presento el examen de salud. Yo pensaba, o sea, chiquilla, pensaba que el examen de salud, como se llamaba examen, era, o si lo pasas, te quedas, si no lo pasas, pues adiós, ¿no? Entonces la enfermera me toma el peso, pesaba 40 kilos a los 18 años. Entonces, hizo una expresión escandalosa y dice, esta niña está desnutrida, ¿cómo va a pesar 40 kilos? Entonces, lo anotó, me dio mi hoja y se fue, y me fui. Salí llorando, yo, la más sensible, salí llorando porque dije, reprobé el examen. Ya no quedé en la universidad, y claro, yo ya estaba hasta en clases, ¿no? Entonces voy con mi tutora y le digo, maestra, es que me dijo la enfermera que estoy desnutrida, entonces tengo que subir de peso para quedarme. Y obviamente me aclaró que no es así, no es como en la marina, ¿no? Que ciertos requisitos físicos, ¿no? Pero sí era siempre estás desnutrida, entonces y es que es así, si estás flaco, estás enfermo. Si estás también muy gordo, también estás enfermo. O sea, no puedes estar ni muy flaco ni muy gordo. Pero es para las mujeres, ¿sí? ¿No? Es específicamente más para las mujeres, porque yo he visto que hay niños, bueno, antes, ahorita ya no, pero niños obesos y eran símbolo de, ay, qué bonito el niño, ¿no? Qué nutrido, que sí, nunca se ponía a dieta a un niño. Bueno, ahí también tiene que ver un poco la política alimentaria del país, sí, ¿no? O sea, que ahorita la están tratando de cambiar, claro, y la verdad es que sí está bien, pero no logro entender algunas cosas, pero bueno, en los 70s, 80s, por ejemplo, la lactancia materna se dejó y se empezó a darle pues mayor importancia a la fórmula, ¿no? Entonces, obviamente la fórmula te engordaba y entonces como estabas gordito, estabas lleno de vida, sano, y de amor, ¿no? Muy sano. Y después de un tiempo cambió el sistema, hubo más investigación y dice, no, es que tiene que tener lactancia materna porque pues están los nutrientes y aparte ayuda a la mujer también a que baje de peso, que se controlen sus hormonas. Pues, y fue cambiando el sistema, pero aún así siempre te estaban dando que la leche liconza, que la leche esto, para que se supone que tú fueras más saludable, ¿no? Y te daban una serie de cosas que adicionadas con vitaminas y minerales, ¿no? Sí. O sea, como si la alimentación propia no tuviera vitaminas y minerales, ¿no? Entonces creo que fue una política un poco, extraída de Estados Unidos, ¿no? Influida por ellos, donde cambiaron nuestra forma de alimentación y entonces somos resultado, estas generaciones, de esa política. Ahora, las nuevas generaciones
pues les están tratando de cambiar a regresar a lo que antes probablemente muchos comíamos, ¿no? O sea, los dulces, por ejemplo, en casa no había dulces, había que el dulce de papaya, que el dulce de coco, que el dulce de camote, que la calabaza, que es, o sea, todo lo hacían dulce las abuelas, ¿no? Pero ahorita los vemos más industrializados, tienen menos cuestiones naturales, ¿no? Y lo están tratando de regresar a ese esquema y ya es difícil también, ¿no? Porque también tenemos muy interiorizado este tema de que lo que ya compramos viene adicionado con vitaminas y minerales y ya con eso resuelves de que no se quede chaparro, ¿no? Y es que volviendo al tema del físico, ¿no? También otro de los puntos que si lo analicemos ahora era también violencia, era establecer las medidas de las mujeres, ¿no? Un ideal del 90, 60, sí. 90, ¿no? Como si todos los cuerpos fuéramos iguales, ¿no? Sí. Porque incluso no viéndonos ya fuera de México, pero tan solo en México, en el mismo Veracruz o en la misma ciudad, los cuerpos todos son diferentes porque todos tenemos como que una mezcla, ¿no? De características. Por ende, alguien va a ser más alto, va a ser más chaparrillo, va a ser más delgado. Y ya si nos ponemos ahora sí, país contra país, pues no vamos a comparar los cuerpos latinos con los cuerpos europeos y mucho menos los cuerpos asiáticos, ¿no? Entonces es un grado también de violencia el establecer un estándar de un cuerpo femenino. Sí, no tenemos, no estamos educados para apreciar cualquier tipo de belleza, ¿no? Belleza en general, porque no, por ejemplo, en las escuelas no nos dan apreciación del arte, por ejemplo, que eso nos permite tener una idea de las estéticas a lo largo de las décadas, ¿no? Y de la historia, y tener un contexto de decir, bueno, es que son quiere generalizar la belleza, sí. ¿no? Cuando es subjetiva, porque sí, lo que claro. Para ti es bello puede que para mí no, y para Ceci lo claro. Que es bello para mí no, y lo que para mí es bello para ustedes no, y así, ¿no? Pero se quiere generalizar, ¿no? Un estándar de a todos nos gusta el chocolate, y a lo mejor a ti no te gusta o eres alérgico. Y pasa incluso cuando vas al sistema de salud, que te quieren encasillar en un peso. Ah, bueno, mides tanto, tienes que pesar tanto, ¿no? Y a veces hay gente que pesa más, pero tiene más masa muscular y menos grasa, ¿no? Sí. Entonces, porque la masa muscular pesa más, ¿no? Que la grasa. Entonces... Sí, lo que estás haciendo es músculo, ¿no? No es de grasa. Sí, pasa mucho con lo vimos ahorita en los Juegos Olímpicos, ¿no? Con algunas mujeres, algunas voleibolistas que son muy altas, sí. y la chica creo que mide 1.90 y tantos y pesa 85 kilos. ¿Cómo va a pesar 85 kilos? Sí, pero es 85 de puro músculo. Sí. No, ya quisiera yo pesar 85 kilos de puro músculo, ¿no? O sea, aparte que es alta, ¿no? Y está en un estándar, digamos que de lo que puede estar en su peso. Sin embargo, como se esperan y son también muy exhibidas, por ejemplo, las voleibolistas, sí. ¿no? Que las ponen con unos micros trajes y todo, y mucha gente ve el voleibol por eso, ¿no? Sí, sexualizadas. Están sexualizadas, luego ver a una mujer tan alta y tan musculosa, y dicen, o como lo que pasó con la del judo, ¿no? No, la boxeadora, ¿no? Que también decían, no, es que es hombre. Incluso el tema ahora sí lo inició una mujer, o sea, sí. Las agresiones hacia ella fueron iniciadas o fomentadas por una mujer, ¿no? Que al final después dijo, no era como la intención y demás, pero porque esta chica denuncia, ¿no? Con toda la razón, ¿no? Porque al final de cuentas incluso la estaban tachando de ser hombre, ¿no? Sí. Sí, o cuando tenía una cuestión hormonal que la hacía tener ciertas características y se hizo pues todo una disyuntiva, ¿no? De si tenía que pelear en esa categoría o no, pero pues al final de cuentas si la sacaban de la categoría también era discriminación. Claro, porque es mujer. Sí, claro, sí. Y bueno, hay condiciones, por ejemplo, como el síndrome de ovario poliquístico, que te sale mucho vello, ¿no? Por ejemplo, en la cara, y que te sale hasta barba y todo. Entonces, no por eso
eres hombre. eres hombre. Sí, y hay cuestiones genéticas que nos pasa tanto a hombres como mujeres, en el que hay mujeres que se ven con rasgos marcados más masculinos que otras, Claro. y a los hombres incluso les pasa, hay hombres que se ven también femeninos, ¿no? E inmediatamente es homosexual. Sí, Inmediatamente. sí, tenemos Así el muy, joven muy sea clasificado y estereotipado, ¿no? Si no cumple con la hegemonía del cuerpo masculino, ya es que tiene otras preferencias, ¿no? Lo hemos visto en varios videos de TikTok donde se casan y le dicen, ay, amiga, date cuenta que es hermana, ¿no? Uh-huh. O sea, el novio, porque el novio se ve afeminado, pero es esa violencia también de que queremos a fuerza que el hombre parezca hombre y la mujer parezca mujer. Sí, si no, no cumple con él. Sí, y volvemos a esa violencia, ¿no? En el de que nos sentimos como con el derecho de juzgar a una persona por cómo se ve, por cómo se viste, por cómo se comporta, ¿no? Sí. O sea, porque queremos que todo sea estandarizado, ¿no? Porque imagina si todos pensáramos igual, si todos nos comportáramos igual, si todos hiciéramos lo mismo, seríamos como un montón de umpalumpas, ¿no? Sí, o sea, y la verdad es que creo que eso es parte de lo que no hemos estado visibilizando, ¿no? El no compartir que hay algunas cosas que estamos haciendo mal también las mujeres, ¿no? Sí, autoevaluarnos, Ajá, porque bueno, siempre dicen que detrás de una persona, de un varón que es machista, también hubo una mamá que o estaba oprimida por él, Claro. o es machista. Porque sí, hay mujeres machistas, ¿no? Pues sí, como lo comentabas con tu mamá, ¿no? El hecho de darle Pero preferencia. realmente viene de esta educación opresora. Sí, donde pues es su único contexto, donde hay que servirle a un papá violento, a un papá machista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es su única forma de vida que conocen, ¿no? Sí. Y afortunadamente ya las nuevas generaciones ya estamos rompiendo con ese esquema, ¿no? Sí. Y aparte también tiene que ver mucho luego la religión, ¿no? Sí. Porque que sí encasilla hombres, mujeres y lo que las mujeres deben de hacer y tienen que dar. Y a veces es difícil. Y es que al final de cuentas es un libro escrito por un hombre. Sí, de hecho eso veníamos hablando hace rato. Bueno, es que por ejemplo, bueno, hay quienes dicen que si tú lees bien todos los textos, Dios no es hombre ni mujer, ¿no? Finalmente lo impulsaron para decir que los hombres, que Dios es hombre, pero no tiene género. Sí, no, y nunca te habla de ella o él, ¿no? No. Te habla en general. En general, entonces, obviamente Del para prójimo, los que les interesa ir a desmenuzar eso, pues deben de tener, ¿no? Y ya al final ya cada quien decide cómo lo va creyendo, pero sí, o sea, la religión influye mucho en cómo se ven. Y también la libertad que luego tienes para cuestionarte lo que te están inculcando a los 8 años, 9 años en los que tú estás recibiendo ese tipo de formación, pues no tienes como mucha claridad. No, das por sentado que está bien porque son personas, figuras de poder en las que confías, ¿no? Tu mamá, tu papá son esas personas que son guías precisamente y das por sentado que lo que dicen es lo correcto, sí, ¿no? O sea, no hay otro punto. Y también la edad, o sea, no tienes como que esa madurez todavía de discernir y decir, esto está bien, esto está mal. Esto es machista, esto es feminista. Porque ni siquiera sabes qué es machismo, ni qué es feminismo, ni qué es correcto, ¿no? Fíjense que otra de las violencias silenciosas y poco identificables es la patrimonial, porque algunas mujeres piensan que es, pues que me quite el dinero, ¿no? O que no me dé dinero, y ya. No, sino que es todo lo que conlleva a tu patrimonio. Les voy a contar una historia. Una persona me contó que en su matrimonio todo normal, ¿no? Su esposo muy pacífico, y ella era como que la explosiva, pero explosiva así de que, oye, mira, ya te dije que eso, ¿no? Entonces el esposo, sí, luego lo hago, ¿no? Pero de repente empezó a ver que aparecía su maquillaje roto. Y bueno, ella dijo, pues se me cayó o algo pasó. Después se le empezaron a desaparecer, pero se le empezaron a desaparecer cosas. Hasta que un día dijo, chaneques, ¿no? Obviamente, pues no era así, ¿no? Sino que empezó a darse cuenta precisamente en un taller sobre violencias, aprendió sobre la violencia patrimonial y le explicaron que no solamente es quitarle o no darle dinero, sino que es todas sus pertenencias. Entonces puso más atención
Y de repente, como se les desaparecían cosas, dijo, pues ¿dónde estarán? Se iba a las bolsas de basura y ahí las encontraba. Y empezó a relacionar cada vez que peleó con él. No me contesta el grito, no me enfrenta, no se defiende, pero me violenta de esta manera, ¿no? O sea, él ni siquiera entraba en discusiones de que vamos a hablarlo, no, lo que tú digas, ¿no? Pero después ella encontraba cosas en las bolsas de la basura. Que a ella le gustaba, que Sí, ella se compraba, las tiraba. Sí. Hasta que un día dice que encontró un bote de Miguelito lleno, o sea, que ella se había comprado hace poco, ¿no? Lo encuentra en la bolsa de Miguelito y lo enfrenta, ¿no? Dice, oye, ¿qué sucede? No, yo no fui, ¿qué? Pero ¿cómo, no? O sea, tú fuiste, y lo enfrentó y le dijo, todo lo que me vayas tirando, me vayas, echando a la basura o desapareciendo, me lo vas a tener que ir pagando, me lo vas a tener que ir recuperando, ¿no? Entonces tuvo que hablar con él, llevarlo a terapia y decirle, porque ¿qué pasaba? Aquí hay algo peligroso, ¿no? Eso es resentimiento, ¿sí? Y llega un punto de explosión, que no nada más va a ser, le voy a tirar sus cosas, ¿no? Como travesura, maldad o venganza, sino que puede ser que ella esté en un peligro, porque ¿qué le dice? Que no, el hombre en algún momento se le llena el vaso de todo lo que se guardó y explote de una manera extremadamente violenta, ¿no? Entonces, el daño patrimonial es, por ejemplo, he visto historias de hombres que rompen los coches, y también las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son muy dadas a eso, rompen los coches del marido, de la esposa, ¿sí? O le rompen sus bolsas, sus vestidos, ¿no? O sea, esa las cosas que les gustan. Sí, las cosas, ¿no? Que... Si colecciona algo, también. Las colecciones, sí. Y es una manera violenta de no poder procesar un diálogo donde te lleve a un punto de, pues de acuerdos, ¿no? Sí, las relaciones no son sanas, ¿no? Exacto. O sea, las relaciones de por sí son complicadas y luego si no las hablas, si no las sanas, y luego también está el punto de que las mujeres, debido a todos estos esquemas en los que nos quieren meter y en estas cajitas en las que nos quieren colocar, somos más inseguras. Entonces, si por ejemplo yo hoy terminé mi relación con mi novio y él tiene otra novia, comienzo a compararme, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver, ni los momentos, y a veces ni nada. Terminas agarrándole odio. Y le agarras odio a la mujer, ¿no? O sea, como diciendo, oye, ahora si mi novio me puso el cuerno con esta mujer, odio a la mujer, o sea, pero pues si con el que tenían una relación era con él, ¿no? Lo ponen las pancartas, ¿no? Van contra él. Lo vemos mucho, ¿no? O sea, ¿por qué no te divorciaste, no? No te divorciaste y saliste de esa relación. No, están defendiendo una familia que ya no es familia, están defendiendo un entorno violento donde ellas ya también son generadoras de violencia y luego se van contra una mujer. Sí. ¿No? Porque no lo exhiben a él. Porque ¿cómo que van a decir de mi marido, el papá de mis hijos, ¿no? Lo exhiben a ella, la exhiben a ella, ¿no? Pero con el que tienen la relación y con la que firmaron un acuerdo y todo, es con el varón. Entonces, ese tipo de acciones las normalizamos y también nosotros en los medios de comunicación también las normalizamos porque al grado de que ya las publicamos, ¿no? Sí. Que qué bueno que eso de las pancartas ya está prohibido, ¿no? Porque y en el Facebook también ya. Sí, violencia digital ya está más vigilante, ¿no? De que no sucedan esas cosas. Porque sí, en arrebatos, las mismas mujeres pueden violentarse entre ellas, ¿no? Y efectivamente es por eso, ¿no? Por la hegemonía de que el hombre no se equivoca, eres tú la que fallaste. Es que tú no atendiste bien al marido, es que aquella me lo robó, ¿no? Entonces muchas cosas que tenemos de construcciones patriarcales que nos han enseñado que, por ejemplo, desde el hecho que dicen, no, pues se hubiera divorciado. El divorcio estaba hace años, ahorita ya se habla más, pero era sinónimo de que fracasaste.
No supiste mantener que fracasaste el matrimonio. matrimonio. Exacto, la mujer fracasó, la mujer falló, ¿no? Y igual cuando vas a interponer una denuncia por violencia física, los policías, o bueno, las personas que te vienen, algunos decían, ay, es que atienda bien al marido para que ya no le pegue, o mándele su lunch, ¿O qué hizo, no? ¿O qué le hizo, señora? Porque- Sí, ajá. Entonces vinculaban eso de que la que falló fue ella, ¿no? Sí. Sí. Y te digo, yo lo que localizo mucho es estas inseguridades que nos han generado por mucho tiempo, que que nos mantienen constante, que me estoy midiendo con ella y contigo y así En todo el tiempo, competencia, ¿no? competencia de qué, ¿no? O sea, si somos dos personas diferentes, a lo mejor conmigo ya no éramos felices y contigo es feliz, o sea, no entendemos nuevamente el concepto de amor en libertad, ¿no? Y porque siempre nos han enseñado que tenemos que estar ahí aguantando. Consérvala más que Sí. se quede, sea como sea, y que también lleva a conductas a veces demasiado dañinas, ¿no? Al punto de incluso hasta llegar a hacer un delito, ¿no? Grave, como el asesinato y demás, por esa cuestión ideológica de tienes que hacer Aguantar. esto, ¿no? Y así que se quede en un matrimonio, ¿cómo se va a ir? ¿Cómo se va? Y bueno, y las mamás no tienen ningún derecho ni siquiera de repelar si las violenta a sus hijos, ¿no? Que eso es algo que también se da mucho. Yo veía ahorita, recuperaba ahí lo de esta persona que le llamaban el monstruo de Catepec, que es fue muy sonado, El monstruo. ¿no? Y de cómo violentó a varias mujeres y tuvo ahí varias acciones, pero escuchaba yo lo que le decía a su mamá, ¿no? Ella le estaba diciendo, es que yo te quiero acompañar, no vengas, y esto, o sea, ni siquiera en su peor momento valoró, ¿no? La mamá en cuestionarse, oye, me va a dañar más todo lo que voy a escuchar, porque sí entiendo que el amor de madre es muy solidario, pero no siempre debe de ser estar aguantando y ser contención de alguien que es abusivo, ¿no? Y en el lado de él era totalmente despreciativo porque por lo único que le preguntaba es no decir cómo estás, mamá, sino cómo están mis gatos, cómo están mis perros. O sea, eso era lo único que le interesaba, o sea, la despersonalizó completamente y dije, ay, qué difícil estar del lado de esa mujer como madre de esta persona que se violentó seguramente por el contexto en el que vivió, etcétera. Hay muchas formas de describirlo, cómo llegó hasta el punto de ser un feminicida serial, un homicida serial, porque también mató hombres, creo. Entonces, pero el tema es cómo la mamá tenía que estar ahí diciéndole, no, hijo, yo aquí estoy, yo voy a estar contigo siempre, Porque yo te voy a también se ayudar. inculca eso, ¿no? Cuando Exacto. eres madre, que madre es dejarse de lado para darle todo a tus hijos, cuando también la mujer no deja de ser mujer por ser madre, Claro. pero se ha tomado también, y también creo que es violencia, el hecho de que ser madre es que seas abnegada, que seas, o sea, ya tú pasas a segundo o hasta tercer término, ¿no? Porque tienes que ser madre, esposa y ya después tú, ¿no? Ama de casa. Ajá, ama de casa. Tú sí, ándale, o sea, ya pasas hasta el último eslabón de la cadena. Y también es una cuestión de violencia y de eso que te han implementado, de el hecho de que tú eres mamá es dejar que casi tus hijos pasen por encima de ti, cuando también no hay que establecer límites. Y eso lleva a otro punto en el que también las mujeres sufren esa infelicidad de ser madres por el tema de que lo asocian a eso, ¿no? Al ya no me arreglo, ya no me tengo tiempo para mí, ya no tengo espacio para mí. Y ¿por qué sacrificarte? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Esta relación del amor es sufrir, ¿no? El amor es sacrificio. Sí. Porque el amor todo lo da, todo lo perdona, sí, decía, ¿no? Sí. Y que siempre te dicen eso, ¿no? Pero pobre de ti perdonar no significa aguantarlo. No, y pobre de ti que te quejes como madre, porque incluso te señalan, no sé si te va a pasar de mala madre, o sea, de que
¿cómo vas? Si tu hijo es lo mejor que te pudo haber pasado, obviamente sí, ¿no? Pero no por eso también vas a dejar de lado a la persona que Claro. eres, tus Y ideales, aparte si lo que tú decidiste, quieres. es lo mejor que te pudo haber pasado si lo Sí, decidiste. fue decisión, claro. Ajá. Sí. Si no, ¿qué pasa con muchas adolescentes que luego violan y que las obligan a tener hijos, ¿no? Porque pues ya y Dios así lo decidió, la circunstancia en la que te pasó ser mamá es lo que te toca y no, y pues obviamente no viene de un proceso decisivo y luego pues se están obligando a asumir una responsabilidad para lo que ¿no? ni siquiera, para lo que ni siquiera estás preparada y luego como dices, vas a ver en tu hijo a tu violentador, ¿no? Y es una infancia rota, porque Claro. no va a tener una calidad de crianza, ¿no? De la madre. Muy Sí. probablemente que otra vez regresamos, hay madres abnegadas que aman a los hijos de su violador. Claro, y a lo mejor hay mujeres que logran pasar ese trauma y superarlo sin ningún problema, por decisión propia. Sí. Pero una niña de 10, 11 años, ponerle una responsabilidad de ese nivel está muy difícil, ¿no? Y aparte ni siquiera ella ha empezado a entender su cuerpo y ya está dando a luz, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones que ahorita, bueno, pues las cosas se están poniendo más duras, ¿no? Lo estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos con este movimiento que se hizo de tu cuerpo, mi decisión, de esta persona de la derecha que se atrevió a hacer un TikTok donde dijo, no, pues usted nunca va a haber una mujer presidenta porque aquí los que mandamos en Estados Unidos somos los hombres, ¿no? Y no vas a ir a abortar porque nosotros somos los que decidimos y hacemos las leyes para que tú no tengas la oportunidad de abortar, ¿no? Entonces, cuando tú estás diciendo, bueno, estamos regresando al oscurantismo, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? ¿No? Y es, en teoría, el gigante del mundo, ¿no? Pero estás viendo una sociedad muy conservadora. Hay quien lo apoya, ¿no? O sea, claro. Eso es lo peor, déjate, un tonto baboso como ese, ahí donde sea, ¿no? Pero siempre he dicho, los peores son, por la palabra, pendejos que mi iniciativa, ¿no? Sí. Son la peor gente que puedes encontrar. Pero lo más grave de eso es que hay quienes lo siguen. Seguidores, claro. Y ahí es donde dices que está preocupante porque ya no es nada más fulanito y Pedrito y Pablito, ¿no? Sino ya son miles y a veces hasta millones de personas que comparten el pensamiento. Y ahí te das cuenta, retroceso, ¿no? Nosotros damos 3 pasitos y de repente viene un líder de masas y te da el jalón, ¿no? Sí. Y ahí salen los verdaderos, y que son gente que tiene familia, que educa nuevas generaciones, bla, bla, bla. O sea... Sí, porque es jovencito, no tendrá más de 30 años y se apellida Fuentes aparte. No se me va a olvidar por ahí. Y pero a nivel de TikTok hubo mucha gente que replicó su video y hubo muchas mujeres que también están contra él, ¿no? Por supuesto, tratando de hacer un balance, ¿no? Sí. Pero lo que sí habla es de que, y yo escuchaba una entrevista que le hicieron a un migrante, creo que era guatemalteco, que decía, él ya tiene la residencia en Estados Unidos, ya sus hijos son creo que segunda o tercera generación. El caso es que él decía, no, es que no votamos por una mujer, no hay, las cosas que proponía son muy liberales, ¿no? Y cómo una mujer nos va a dirigir, ¿no? Y dije, uy, ¿no? Y el análisis es que no porque lo apoyaran, el voto latino se fue mucho porque el candidato, digamos, que era mujer. Y porque cómo es posible, volvemos al mismo punto, una mujer nos va a mandar. Cuando ya en ejercicio ella está mandando, ¿no? Porque Joe Biden está, pues, enfermo. Entonces, ella ya en ejercicio, está ya mandando a Estados Unidos. Pero ya el hecho de que sea presidenta, ya no les acomodó, ¿no? Ya no les acomodó ahí. De hecho, había un reportaje, creo que lo vi en Foro TV, si no me equivoco, donde les preguntaban a muchos de ellos por qué apoyaban a Trump, ¿no? Y muchos decían, no, es que no apoyo a Trump, simplemente no quiero que gane Kamala, ¿no? Y ahí te das cuenta de, o sea, no votaron porque crean que el otro es bueno o demás, sino simplemente
el hecho de no quiero que ella llegue. O sea, no Sí, la quiero que barrera, ella- la barrera social. Y decía un analista que ella tenía dos desventajas, ¿no? Una, ser mujer, y la otra también ser afrodescendiente, ¿no? Porque se sumaba también todavía esa parte Sí. de discriminación. Porque sí votaron por un Obama afrodescendiente, pero era hombre, Ajá. Claro. ¿no? Entonces decía el analista, ¿cómo va a venir a gobernar el país más poderoso del mundo? Decía, una mujer negra. Dice, no, imposible. Qué tristeza. Y yo dije, oh, y me dice, y no lo digo con el afán de ofender, decía el analista, sino que eso es el Es la pensamiento postura. de millones de personas. Pero volvemos a lo Sí, mismo, se sí. está evidenciando Sí. mucho más Sí, este tema de que las mujeres están ganando cada vez más espacios y que hay una resistencia tan grande que incrementa la violencia, ¿no? genera un odio. Sí, Eso es lo más terrible. y muchos de estos hombres que votaron en contra de Kamala han de tener hijas y seguramente Claro. ellos piensan que son buenos padres con sus hijas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no, la educación que traen no les permite pensar que sus hijas puedan ser mucho más de lo que ellos les establecieron como límites, ¿no? Claro. Sí, la doble moral. El Sí, doble de que vas a ser mi cuidadora, de Sí. que vas a ser la esposa, de que te pude haber dado carrera, pero para que seas oficinista y que tengas tiempo también de atender a tus hijos, porque es tu responsabilidad. Sí supieron de en China creo, no recuerdo bien qué país, pero allá, de aquel lado, hay un nuevo movimiento feminista. Bueno, no está nuevo, pero las mujeres ya no quieren tener relaciones afectivas con los hombres. O sea, hay un movimiento muy extremo, se podría llamar, pero salió un político a hacer una propuesta porque la natalidad ha disminuido muy severamente. Entonces hizo una propuesta, reglamentar o legislar la edad de matrimonio, es decir, obligar a las mujeres a que se casen antes de los 30, creo. Otra es obligarlas a tener hijos antes de tal edad, o sea, ponerles esos límites para que ellas pues se apuren, ¿no? Y no se dediquen a estudiar o a trabajar, sino que hagan familia, ¿no? Se procreen, ¿no? Entonces, afortunadamente varias feministas dijeron, oye, pero ¿por qué tienes que decidir en mi edad mi reproducción Mis femenina? decisiones. Exactamente. Entonces, tuvo que salir a ofrecer disculpas, pero pues ahí quedó exhibido ese mismo pensamiento, ¿no? En que las mujeres somos objeto de reproducción, objeto de cuidados, ¿sí? Y Todos los sí, males del mundo sí, son nuestra culpa. así es. Sí. Todo. Desde que pecó Adán. No, la que pegó fue Eva. Sí, ¿no? Pero, Sí. o sea, bueno, digo, para mí pecó Adán, bueno, pero, sí, claro. Yo también creo que Adán Sí. tuvo la culpa. pero pues Bueno, pero de Pero- hecho, fue culpa compartida, ¿no? Sí, Porque claro. tanto peca el que mata la vaca como el que agarra la pata, ¿no? Pero todo recayó en eso. Todo Sí, cayó claro. en culpa de Y en la pobre serpiente, porque ahora la serpiente es sinónimo de traición. Claro. Es más, según hasta la menstruación es consecuencia de nuestro ajá, Es y de nuestro que castigo divino. del pecado que traes, es el que dice que debes de tener dolores menstruales, que vas a parir con dolor, Claro, ¿no? Ya no, sí. no puedes tener una... Sí, estuvo operado un- mucho tiempo la parto. cesárea, ¿no? También, Sí. o sea, ¿cómo vas a tener a tus hijos por cesárea, no? Tiene que ser natural. Sí, porque tienes que Pues tienes que sufrirlo, ¿no? sufrir. Sí. Es que el asunto es que tienes que expiar tu culpa, ¿no? Después de haberle dado la manzana a Adán. ¿no? Pobrecita. Pobrecito Adán, que era medio tonto para comerse la manzana. Pero, o sea, desde ahí ya viene todo un sistema patriarcal, por supuesto. Pero lo que estamos viendo ahorita es, por ejemplo, los contextos en Estados Unidos a mí me llamó mucho la atención porque hubo un contramovimiento que hacía referencia de que las mujeres en algún momento tuvieron que matar a sus maridos para poder liberarse, ¿no? En contextos del oscurantismo, ¿no? Donde no podías decidir por ti misma. Entonces, el otro extremo de la derecha también, digamos, está la derecha radical y está otro extremo que está llamando a, bueno, pues, si él no me deja sacarme el hijo, pues que se muera, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, no construimos Esa nada en generación de medio, violencia. no platicamos cómo vamos a romper estos esquemas, sino que nos vamos a los extremos. Yo supongo que lo están haciendo por un tema de meterles ahí cizaña, pero va a haber algún loco que lo va a hacer, haga. o alguna loca. Sí, es que pasa esto, ¿no? Yo decía, se ha convertido en una lucha de hombres contra mujeres cuando realmente no es como que esta confrontación sea necesaria, sino tendríamos que tener esa cuestión de diálogo, de respeto, de tolerancia, ¿no? Y porque al final de cuentas, si algo es cierto es que nos complementamos, ¿no? Que ambos somos necesarios para todas las actividades sociales y hay cosas que obviamente sí tienen que ser exclusivas de mujer, porque pues un hombre, por ejemplo, no se puede embarazar, ¿no? Y también hay cosas que mujeres no podemos hacer por nuestra cuestión física y natural, ¿no? Hay cosas que requieren más una fuerza que el hombre tiene, ¿no? Entonces, y eso no significa que uno es más que el otro, sino es como que trabajar y vivir en habitar ahora sí que este mundo en unos términos que sean favorables para ambos, ¿no? O sea, a mí lo que me molesta es este tema de que para ser libres tienes que pasar por la otra persona, ¿no? Para asesinar a la otra persona, ¿no? O sea, y seguramente para muchas mujeres esa es su única solución. La ven de esa manera, ¿no? Sí, te cierran pero tanto no es que claro que no es la solución, ¿no? Pero pues ahí está el programa de Mujeres Asesinas, ¿no? Te presenta el tema de, así como tú lo estás diciendo, ¿no? Que la mujer llegó a un punto en el que se sentía perdida y bueno, tomó la decisión de asesinar a su pareja o a su violentador. Pero sí estaría bueno que en esos capítulos se propusiera un camino diferente, ¿no? Porque también el hombre no puede pasar de victimario a víctima, ¿no? Sino que aquí lo ideal que sería... Si no se corta matándolo, ¿no? Claro, que no existiera... No es como muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Porque la rabia sigue existiendo y sigue habiendo perros, ¿no? Claro. Sí, o sea, no funciona así, ojalá, pero no. Sí, no, pero no es así, ¿no? Entonces sí hace falta eso. Y yo creo que también el que las personas vayan reconociendo la necesidad de la atención en la salud mental. Porque todo esto deriva de eso. A ver, el control de la ira, ¿no? Un hombre que pega, mire, como dicen las red flags, si tú andas con un novio y ves que le pega a la pared o azota las cosas, así ¿cómo trata a los animales también? Como trata a los animales, así te va a azotar en un momento de furia, ¿no? Entonces, bueno, es una forma como de prevenirlo. Pero bueno, si ya transitas a algo más formal con él, si él saber que esta persona tiene un problema de ira y que tiene que ser atendido por un especialista, ¿sí? Para que vaya neutralizando su ira. Y lo vemos desde los niños chiquititos. Los terribles 2, tú ves cómo tu hijo no sabe controlar sus emociones. Sí, al punto que grita, llora, se tira al piso y se pega al mismo y todo. Entonces, desde ahí se puede trabajar el control de las emociones, ¿no? Viene la adolescencia, mire, o sea, la naturaleza te da 3 oportunidades. ¿Sí? Entonces viene la adolescencia otra vez, ¿no? El chamaco anda confundido, anda iracundo, ok, otra vez, oye, así no se habla, así no se grita, oye esto, ¿sí? Y viene la relación, su primer relación amorosa. Ahí el reflejo de, a ver, ahora tu mamá te adora y la mamá abnegada, ¿no? Pero a ver la noviecita, y si trae una mentalidad ya de feminista, no se va a dejar. Y es ahí donde te pone a prueba, ¿no? Y dices, sí controlo mi ira o definitivamente. Y es que sí tenemos que sanar, ¿no? Y hablo en general, porque creo que todos de alguna u otra forma de repente tenemos estas heridas que no hemos sanado, ¿no? Esta cuestión también de los duelos, ¿no? Porque a veces se considera que el duelo es perder a una persona, pero a veces el duelo es perderte incluso a ti mismo, la muerte de un animal, el cierre de una etapa, y no vivimos esos duelos ni los sanamos, lo dejamos ahí, obviamente se acumula y llega un punto en el que la manera en la que explotas muchas veces es la cuestión de violencia. Un punto de quiebre, ¿no? Sí, más lo que venimos acumulando, decías, de las generaciones anteriores, tu mamá, tu abuela, tu infancia, los contextos. En mi contexto familiar
violencia extrema, pero de parte de, ay, yo ya exhibiendo, ¿no? Hola mami, de parte de mi mamá, porque obviamente mi mamá viene de un contexto terrible. Entonces, que eso es bien complejo, ¿no? Sí. Porque de la violencia del papá, o sea, sí pesa, ¿no? Pero siento que la mamá sí es más... Entonces, yo ya casi rutinariamente, fin de semana, porque mi papá se iba, pues ya domingo seguramente iba a haber gritos más que nada, ¿no? En mi casa, ¿no? Entonces pasa el tiempo, ¿no? Pues yo empiezo a estudiar trabajo social, empiezo a deconstruirme un poco, a cambiar la mentalidad, de hecho, a platicar con ella, o sea, negociar, ¿no? Aplicar negociación, etc. Pues me voy a vivir en familia, bueno, me voy a vivir sola, pasa el tiempo. El caso es que ya cuando hago familia, un día yo no me daba cuenta, sino que yo era la buscapleito. Y un día mi marido se me queda viendo y me dice, ¿tú quieres pelear? Y yo, ¿qué? O sea, me quedé así como, ¿qué? Dice, sí, es que ya me di cuenta que hay ciertos días, o sea, fines de semana por lo regular, que quieres buscarme pleito. ¿Quieres pelear? Vamos a pelear. Entonces yo me quedé, dije, claro, pues extraño. Sí, el contexto está tan acostumbrado, normalizado. Claro. Y como era paz y amor, pues yo quería como que buscar un pleitecito. Este vato no me la hace de a dos. Que no me quiere. Sí, no. Me pasó en una relación. Sí, y después, ahorita que me doy cuenta, porque obviamente iba creo como en la prepa o acababa de entrar a la universidad, yo ahorita que me doy cuenta ya me río, ¿no? Y digo, ay, ¿qué estabas haciendo, no? Pero por lo mismo, porque normalizas esa cuestión de las disputas, ¿no? De que se te hace un que se agarran del chongo, ¿no? Y me pasaba hasta con mi hermana, o sea, ya ni siquiera también con una relación, pero no, con mi hermana igual de chongo, porque estábamos acostumbradas a estar escuchando que se esté agarrando la gente del chongo en tu contexto, ¿no? Sí, y por ejemplo, yo no estaba acostumbrada al amor paternal o fraternal, entonces yo veía a mi marido con el niño y así como, ay, qué flojera, ay, tanto amor, ay, vas a mal acostumbrar a ese niño. Ya después él me dijo, o sea, de verdad, muy cruel y todo, pero me dice, sí, es que a ti te hizo falta amor. Y obviamente no estás acostumbrada a estas muestras de amor, pero yo le puedo dar el amor a mi hijo como yo, a la medida que yo puedo. Tú dásela a tu medida. Y ahí fue como que me está retando. Sí. Y volviste al mismo patrón, ¿no? Ahora sí quiere pelear y se quiere poner. Ahora sí quieres pelear. No, y pues ya tuve que sacar de mí, buscar el amor, a ver, el amor de mamá, la paciencia de mamá. Paciencia, porque como les decía anteriormente, mi mamá me ponía en una silla y te quedas ahí porque si no. Entonces yo, a ver, el niño tiene que explorar, es su etapa, tiene que hacer travesura, tiene que ensuciarse, tener que... Sí, es como cuando te dicen, ay, es un niño muy quieto, no hace nada. Pues pobre niño, todo traumado, ¿no? Exacto. De que si me muevo de aquí, me va como en feria, ¿no? Sí, sí. Y ya limitas a los niños, ¿no? O sea, los niños generalmente no tendrían que ser quietos, pero si es su decisión ser quieto, está bien, porque hasta eso, si eres muy quieto, yo lo veía en mi familia, ¿no? Como todos mis primitos y todo, si eres muy quieto, ve a jugar, ¿no? Yo me acuerdo que hasta una tía le dijo a mi mamá, porque yo era, o sea, muy quieta en el aspecto de, porque a mí siempre me ha gustado como que estar sola y observar. A mí me encanta observar, ver lo que hace todo el mundo, ¿no? Siempre de la vida. Entonces yo llegaba, me sentaba en la playa y todo el mundo jugando y yo observando, ¿no? Viendo. Porque eso a mí me gustaba, eso era lo que a mí me entretenía. Y hasta una tía me acuerdo que le dijo a mi mamá, no estará enferma, dice, porque no juega, no socializa, anda ahí retraída, ¿no? Y yo en mi mente dije, ¿qué onda con esta, no? Sí. Y mi mamá todavía, es que tu tía me dijo, y le digo, mira mamá, o sea, cuando sea así que ella venga y me lo diga. Le digo, y tú, por favor, no andes haciendo caso de esas cosas. Si tú sabes quién soy y qué hago. Pero eso viene igual de la hegemonía de que la niña tiene que ser sociable, la niña tiene que ser porque simpática. Si no, ¿quién la va a querer? No se va a casar a tiempo, no va a tener hijos, no va a ser así familia. No va a salir. Sí, no va a salir. Pero platica con fulano, y yo, pues fulano me cae mal. No seas huraña. Sí, pero porque las abuelitas andaban buscando novio, tenían 11, 12 años, y decían, no, pues... Sí, yo me acuerdo que jugaba con un vecinito. Y siempre me decían, ay, ya vino tu noviecito. Y yo, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que el vecinito de ahí se fue y me dejó su patineta y varias veces, mira, tu noviecito te dejó regalo. Y yo así, nunca, o sea, en mi vida, noviecito, ya hasta la secundaria fue que se referían a eso. Y dije, pues no, jamás, porque en mi mente jamás le di un beso, jamás nada, ¿no? Siempre jugábamos. Así pasaba en mi casa.
luego llegaba y decía, el papá de mi vecino decía, ay, le llevé comida a mi nuera para su cumpleaños. Yo era feliz porque me gustaba la comida, ¿no? Me sigue gustando la comida. Pero el término es de que yo no tenía ni 10 años, él y yo tenemos 10, 11 años, y y no estamos explorando esa parte, ¿no? Ni siquiera. Me acordé ahorita también de una foto que tengo con otro vecinito de más adelante, de mi casa, como unas 5 cuadras, en una fiesta de cumpleaños de ahí de la cuadra. Me acuerdo que estábamos los dos y ya nos tomaron según la foto, ¿no? De recuerdo, y agarran la mano y yo, no. O sea, en mi mente siempre creo que he sido un poquito media revolucionaria, no sé, es porque soy acuario o ya crecí así, pero sí era como que, ¿por qué le voy a agarrar la mano, no? Y, o sea, prácticamente su mamá era de, no, agárrale la mano. Y ya al final sí le tuve que agarrar la mano para que me dejaran en paz. Y ya tomaron la foto donde estamos los dos. Que ahí está la exigencia. Ajá, la exigencia. Y ya ahorita dije, pues en el momento X, ¿no? Pero ya después una vez estaba viendo las fotos y dije, ¿por qué le está agarrando la mano? ¿No? Y ya me acordé. Pero aparte no puedes tener ningún tipo de intimidad con un amigo porque ya andas con él, ¿no? O sea, sí, y mi papá es, por ejemplo, de ese pensamiento, de que si llegaba alguien, ay, ¿quién viene? ¿Algún amigo? Y ya él me dice, un amigo. Y le digo, sí, que tú no tienes amigos. Bueno, hablando de eso, ¿no? O sea, hay gente que rotundamente dice que amistad entre hombre y mujer no existe. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que sí. Yo sí tengo tengo amigos. 2 amigos, pero sí son mis Sí, amigos. yo también, amigos. Yo de por sí mis amigos como que los cuento muy... Hasta mi hermana me dice, ay, eres bien exigente. Y le digo, no, o sea, es que soy así, quizás está mal, está bien, no sé, pero confiar no se me da al 100% con todo mundo, ¿no? Uh-huh. Le digo, sí conozco mucha gente, porque también tú sabes que por nuestro trabajo conocemos a Juan de Gaspitas, pero no todos son tus amigos. Digo, y hay situaciones en las que me ha llevado a decir, esta persona no es mi amiga, ¿no? Lamentablemente no. Pero también hay situaciones donde digo, esta persona es mi amigo. Y sí tengo amigos hombres, mujeres y también de la comunidad, ¿no? Claro, sí. Yo sí tengo amigos hombres. Y y por ejemplo, algunos rasgos de intimidad, como que alguien llegue, tengo un compañero de trabajo muy querido, con el que he trabajado mucho tiempo, que de repente llegaba y pum, me da un beso aquí en la cabeza, más grande que yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo siempre lo vi como es, ¿no? Alguien que me gente estima, que es así también, muy cariñosa, que con me todo estima, mundo, ¿no? que siempre está pendiente de mí, que cuando íbamos a hacer coberturas, o sea, incluso llegamos a dormir en un mismo cuarto, pero no por eso hubo una ruptura de nuestra amistad o de nuestro respeto, ¿no? Entonces, cuando la gente lo ve de manera exterior, dice, no, seguramente andan. Los están dando. Ajá. Que también es el término común que luego usan, ¿no? Incluso me pasó con algunas... Yo una vez pensé, ¿qué? Y después dije, ya entendí. Sí, me dije, ¿dando qué? No es me tocó pasar algunos exabruptos con la pareja de un compañero fotógrafo que hicimos una cobertura, ¿no? O sea, y le habló y le dijo que por qué. O sea, sí. Nos habían mandado a hacer una cobertura en un carnaval. Y la primera opción es que estaba llenísimo Veracruz, no había hotel, no habíamos encontrado un hotel y la opción era quedarse en un motel, ¿no? Pero estaban llenos hoteles y moteles, entonces esa era la opción. Cuando se lo comentó a su pareja, le hizo un escándalo. Y después sí conseguimos habitaciones de hotel y nos fuimos al hotel, pero nada más el simple hecho de que podías quedarte, aunque fueran en habitaciones separadas. Pero volvemos a lo mismo, de la competencia, ¿no? Exacto. El hecho de que estás en un círculo con que otras estás mujeres, compitiendo con quien a veces ni siquiera te topa, ¿no? Ni te pela, ¿no?
Sí, o sea, ni siquiera. Porque, o sea, yo no tenía un sentimiento amoroso para mi compañero, simple y sencillamente tuve que ir a hacer una cobertura. No porque seas mujer te gustan todos los hombres. Exacto. Y no porque seas hombre te gustan todas las mujeres. O a veces no estás concentrada ni siquiera en buscar pareja, estás en otra onda, ¿no? Entonces, estás preocupada por la cobertura, de a ver, sí. ¿qué hice? ¿Qué voy a hacer? ¿No? O sea, Entonces, en esa ocasión dije, ahí me di cuenta de las inseguridades de las mujeres. Y creo que eso es lo que ha llevado a también extremos de muchas mujeres. Y por eso luego es muy complicado separarse, es muy complicado llegar a acuerdos para que sus hijos no tengan estos tipos de traumas, porque hablan sus inseguridades, ¿no? O sea, ya tienes otra persona, yo me siento insegura porque me estoy comparando y es una cadena, ¿no? Porque luego esa mamá insegura le pasa esas inseguridades a la hija. Y ya creó otra. Y la hija va a ir a repetir lo mismo. El mismo patrón y... El mismo patrón va a fracasar y va a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ese tipo de situaciones de las violencias que todavía estamos encontrando en la vida, creo que esa es la parte interesante de todos los 25, hacer esta reflexión de hasta dónde, y de ojalá fuera un ejercicio mucho más cotidiano el compartir y que alguien te pudiera decir, oye amiga, eso es violencia. Claro. Y esa es una violencia que tú tienes que trabajar en ti, ¿no? O sea, ya no lo vas a cambiar en los demás. Pero cámbiala en ti. Pero cámbiala en ti. O, ¿sabes qué? Eso que le estás haciendo a la compañera es violencia, ¿no? Claro. O, ¿sabes qué? En los casos más extremos te acompaño, ¿no? Te acompaño para que tú presentes la denuncia. Es muy difícil luego presentar una denuncia y luego cuando vas sola. Sí, hacer estos círculos de apoyo, ¿no? Exacto, entre mujeres. Llegan y luego las instituciones realmente están muy por debajo de todo lo que pasa, con todo y los avances de que ahora hay institutos municipales de la mujer. Es que se toma también, ¿sabes qué? Como un cumplimiento de cuota, ¿no? De tengo que celebrar el 25 y voy a hacer una platiquita, algo así, y ya cumplí con eso, ¿no? No se toma realmente con la responsabilidad que conlleva la creación de un instituto, la creación de una dirección, de una jefatura encaminada a esos temas. O sea, incluso las mismas mujeres están al frente, no le toman la responsabilidad y seriedad que requiere el tema. Lo dan como un cumplimiento de, bueno, estoy aquí, lo tengo que hacer, ¿no? Y ahora lo paradójico que significa la alerta de género, ¿no? Que en lugar de ser positiva, los estados lo han tomado como un tache. Entonces, ¿qué hacen? Ocultar, para no caer en alerta de género, que se supone que es... Sí, y por ejemplo aquí en Veracruz que hay hasta doble, ¿no? Le preguntas a una autoridad y ¿no? Sí. No, eso no se ha determinado. Sí. Recuerdo mucho la última entrevista de la titular del Instituto de las Mujeres a nivel estatal, que decía, eso todavía no está determinado, o sea, no necesita determinar la COR para que nosotros nos sintamos inseguras. No va a hacer que se vaya, ¿no? Claro. O sea, negarlo no va a hacer que desaparezca. Claro. No hablarlo no va a hacer que deje de existir. Y yo recuerdo mucho un indicador de violencia general, o por qué las mujeres y los hombres nos sentimos tan inseguros en Coatzacoalcos, específicamente, es que decía que la mayor parte de las personas que se encuestan sienten problemas o reconocen los problemas de violencia en su familia. Entonces, cuando suman la violencia que hay afuera con la violencia que viven en sus hogares, entonces no tienes un hogar o un lugar en paz, ¿no? En donde llegar a tu casa y estar en tranquilidad, porque ya te vas a pelear con tu pareja, porque si te tomas esto te va a decir esto, que si tomas esta decisión. Y en el trabajo también hay un círculo de violencia. Y luego vas a tu trabajo y resulta que ahí hay otros violentadores, ¿no? Que si tú das tu opinión, automáticamente eres la problemática, ¿no? En lugar de que tú estés aportando soluciones, ellos creen que tú eres la que está generando problemas y estás alebrestando a las demás. Entonces, nunca te sientes seguro en ningún lado, ¿no? Si te vas a tomar una cerveza con una amiga, ya andan de loca. Si vas a tu casa y tienes una mala relación, no puedes descansar en tu casa. Vas a tu trabajo y hay violentadores, no puedes estar trabajando en paz, ¿no? Yo he visto muchos casos donde son muy buenas trabajadoras, pero todo el tiempo están estresadas porque dices que
viene mi jefe y a mí me está acosando todo el tiempo y no puedo pensar. Obviamente no te desarrollas en paz. Entonces, las autoridades municipales tienen ese indicador. Yo recuerdo que quien me lo comentó fue justamente el alcalde Víctor Carranza, el exalcalde Víctor Carranza, que decía, es que lo que más preocupa de toda esta situación es que la violencia está en la casa. Sí. Por eso es que cuando les preguntan en la percepción, digamos que de la violencia, acá te dicen, no, pues no tenemos. No, sí, o sea, estamos muy altos, como si fuera Ciudad Juárez. Dices, ya en Ciudad Juárez hay balaceras. Sí, pero allá también desaparecen niñas, pero allá también hay mucha violencia dentro de las maquiladoras. O sea, hay un contexto social muy violento. Y acá no nos asumimos. Decimos, no, es que aquí no pasa lo que hay en Ciudad Juárez. Sí, pero la violencia está en las casas. Que es peor porque ahí en Ciudad Juárez y que viene mucho de estas líneas familiares, de que son muy católicos, de que tienen que obligar y meterlos en cajitas bien acomodaditas a las mujeres, porque si no, pues ya se desconfiguró el sistema, ¿no? Diría. Y basta ya de, no solamente la católica, sino todas las religiones en porque general. hay algunas que incluso se meten con tu vestimenta, ¿no? Tienes que seguir estándares de vestimenta. Sí, no te puedes maquillar. Sí, sí, son religiones bastante cuadradas y exigentes. Y súmale a eso, en algunos lugares, la religión, más las cuestiones de usos y costumbres, ¿no? O sea, porque todavía estábamos en una década que quizás avanzó, pero si te vas a retrospectiva a ciertos lugares, hay lugares todavía aquí cerca donde todavía intercambian a las mujeres por terrenos, por gallinas, por demás. Ese es un dilema que tengo con unos maestros de allá de la sierra, que ellos dicen que esos son usos y costumbres. Y le dije, bueno, pues es que entiendo el tema de la dote, de la aportación social para la fiesta, para señalar que pues ya una hija abandona un hogar para formar otro hogar. O sea, entiendo esa concepción, pero el hecho es que, yo les decía, yo no estaba de acuerdo de que las mujeres las casen a los 14, 15 años, ¿no? Sí, porque no son mujeres, son niñas. Que ellas ni siquiera eligen la pareja. Exacto, o sea, que aparte sus parejas sean de 40, 50 años. O sea, que esa normalización de la violencia era con la que yo no estaba de acuerdo. Sí. Probablemente, porque sí hay comunidades indígenas donde, bueno, todos aportan para que la nueva familia tenga, digamos que lo básico para arrancar. Y lo entiendes. Sí, esa parte está increíble. Lo puedes entender, ¿no? Pero el tema es de que luego, entre más jovencitas, más las exponen a una vida que no deberían estar pasando. Entonces, ahí es cuando el uso y costumbre ya no encaja. La limitas a, por ejemplo, una, obligarla a casar. Dos, con quien quieras. Hay también una violencia de poder, ¿no? Porque la estás mandando con una figura de mayor autoridad. Claro. Ella es una niña prácticamente, ni siquiera es mayor de edad. Y también la limitas en no darle acceso a la educación. Por un lado. Y por el otro es de que está bien delimitado por las leyes, que menores de 18 años sí, es un delito. Son violaciones. Sí, es un delito. Es violación. O sea, violación, estupro en caso de que sean pues muy cercanos en edad, pero son delitos. O sea, no hay forma. No, y al varón entre más grande, más vividito vaya, mejor, ¿no? No, para ellos. Entonces, todavía estas cosas, insisto, no los estamos todavía tocando. Qué bueno que existen las redes sociales, qué bueno que nos podemos sentar. Yo particularmente creo que los institutos de la mujer se han quedado muy cortos. No, estas alertas de género y sobre todo la de violencia feminicida está todavía, pues no están haciendo nada, ¿no? O sea, no están haciendo absolutamente nada y vemos no mucho el caso de la joven Noriko, ¿no? O sea, cómo a pesar de que la familia la estaba cuidando, de todos modos tuvo un final muy trágico, ¿no? Y las solicitudes de ayuda, ¿no? Claro, y que hubo varias solicitudes de ayuda, no hubo instancias que la apoyaran. A mí me quedó siempre la duda que como institución el IMSS se quedó corto, ¿no? Porque
imagínate que esa persona que acosaba a las enfermeras o a la enfermera Nórico te atendiera, ¿no? Sí, 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 sí. O atendiera a tu niña. Sí. Entonces, y como todo el sistema permitió que se mantuviera el acoso, ¿Lo arropó? incluyendo Lo ocultó, ¿no? Sí, lo arropó. los médicos, el sistema administrativo, y cómo no hubo una respuesta institucional para No ha decir, habido. tenemos que revisar cómo está estas cosas, porque incluso en las marchas feministas las chicas decían que el acoso de parte de los doctores a ellas era fuerte. Una práctica constante. Y lo Pues vemos también en las la- universidades. Desde la atención en el IMSS, ¿no? En el tema de por ejemplo, las atenciones en partos, ¿no? O sea, es inhumano porque me ha tocado Claro. de conocida de que las ponen luego a caminar, de que les dicen también la violencia obstétrica, que es también otro tema, de que tiene que aguantarse, de que empuje, de que esto, si bien que disfrutó hacerlo, una cosa así, eso también es violencia. La atención también que te dan incluso las mismas mujeres cuando llegas a pedir una cita y demás, también hay una atención machista también, discriminatoria también y demás, ¿no? O sea, sí, y eso es solo una institución y un solo hospital. Ya si analizas toda la estructura, Pero creo que, o sea, ellos tenían que haber revisado cuántas de estas practicantes viven ese tipo de acoso, ¿no? Sí, sí, investigar. Sí, formar una postura. Hacer un protocolo, crear un protocolo para que Y las no hubo una chicas respuesta, denuncien. simple y sencillamente nos hicimos teólogos y ya le dimos sí, vuelta. lo dieron como porque era un hecho individual, ¿no? Una situación únicamente que vivía Noriko, que era un tema personal y que al final de cuentas el asesinato tenía que ver con un tema personal, más allá de un tema Claro. que involucraba incluso hasta la universidad, ¿no? Porque A la también- universidad, a todo el sistema de salud que los cobijó, ¿no? Porque incluso, pues todo lo que se señaló es de que el agresor tenía familiares dentro de la institución que durante mucho tiempo estuvieron presionándola a ella, ¿no? Y presionando a todo el sistema para que no hubiera castigo. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Con qué tranquilidad llevas a tus hijas a un sistema de salud donde todo el tiempo están cobijando a los agresores? Sí. Entonces, por eso es que vives así. Sí, y no O sea, sabes también si incluso ya hubo pacientes agredidas. ¿Sí? Ajá, Exacto. que ni se enteraron. Y que prefieren mejor no regresar, ¿no? No Es decir, se ya no enteraron. voy a consulta, ¿no? Pero tampoco denuncian. Claro. Por lo mismo, de la pena y esa revictimización, ¿no? O de que a lo mejor acusaron también, y a lo mejor solicitaron apoyo, pero por lo mismo de que no hay un castigo ni un actuar por parte de la institución, pues se sigue permitiendo. Yo tuve conocimiento de un caso muy lamentable en la sierra, y es que un doctor de una institución de salud del estado atendía a las jovencitas que en su mayoría estaban embarazadas, hablemos de 15 a 27, 28 años. Entonces, cada vez que la citaba cada semana para revisión, tú dices, ay, qué buen doctor, la está revisando. No, pero les hacía el tacto, por ejemplo. Y en los embarazos no necesariamente tienen que estarte invadiendo para poderte revisar que tu producto esté bien, ¿no? El bebé esté bien. Entonces, en algún momento una de estas chicas no puede acudir a esta cita, va a otro servicio de salud y pues pregunta, oiga, ¿pero por qué me tienen que revisar? Y no me va a revisar ahí adentro, le dice la doctora en este caso. No, nadie te tiene que revisar de esa manera. No, es que fulano de tal. Y tuvieron que cambiar al médico. No lo castigaron, lo cambiaron porque empezaron a pasarse la voz de que estaba Haciendo algo incorrecto. o estaba haciendo algo incorrecto. Sí, sí. Realmente estaba manoseando. Sí, Y esa es la solución que se da en muchos esquemas, no solamente Los cambian, no, nada ajá, más. no solamente en el IMSS, también en la Secretaría de Educación, también nada más lo que hacen es mandar al maestro a otra escuela Sí, sí. o ponerlo de administrativo. Exacto. Así es. Sí. Bueno, pues podemos seguir hablando mucho sobre ese tema de la violencia. Seguramente
hay muchos más casos. Ojalá que pues nos pongan ahí también algunas de las cosas que hayan visto para que haya esta retroalimentación y que en algún momento pues podamos pues concretar algunas cosas como el poder exteriorizarlas y trabajarlas, ¿no? En caso igual, si requieren de apoyo, pues siéntanse en confianza de contactarnos a través de las redes sociales, de los inbox, con mucho gusto, si podemos las ayudamos y si no, bueno, pues investigamos y también las canalizamos con autoridades o con personas que sean mucho más competentes para resolver sus problemas. Y bueno, pues recordarles que pues es un espacio meramente de reflexión, de comentar, de exteriorizar algunas cosas, de las cosas que nosotros vemos también en nuestros entornos laborales, cómo lo vamos resolviendo o cómo lo vamos pues generando mejor, ¿no? Los esperamos en el siguiente capítulo. ¿Algo más que quieran agregar? Sí, agradecerles nuevamente por vernos y como bien dice Zaida, está a la disposición de ayudar, de orientar y canalizar, ¿no? Canalizar con las personas que tengan mayor competencia y no quedarse calladas, ¿no? Saber identificar. En internet pueden encontrar el violentómetro, es una guía muy amigable donde se puede observar estas manifestaciones y bueno, muchas gracias por su tiempo. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Pues sí, la invitación sobre todo también a darnos ese valor a nosotras mismas, el ponernos como prioridad y sobre todo empezar a conocernos qué queremos, qué no y qué no estamos dispuestos a permitir. Así es. Nos vemos la próxima. Adiós.